nos puedan ver el día de hoy. Compártanlo utilizando el hashtag Día Mundial de la Ballena y hashtag por un brillante planeta azul, ¿ok? No se olviden de compartirlo, siempre pónganle like. Si todavía no nos siguen en redes sociales, pues es el momento de seguirnos y de ponerle like a la página de Delfinus y a la publicación que están viendo ahorita en nuestro en vivo. Reaccionen todos. Y bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. El día de hoy me acompañan 3 de mis compañeras. 2 de ellas son educadoras ambientales, igual que yo. Yo soy la maestra en ciencias Mitzi Ayala. Y ahora vamos a escuchar a la maestra en ciencias Teresa Dávalos. Hola, hola, ¿qué tal todos? Ahora nos va a saludar la bióloga marina, Yasmín Real. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están listos para empezar? ¿Ya tienen sus preguntas? Y les voy a presentar a una de nuestras especialistas en cuestión animal, Maricruz Pérez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Excelente, chicos. Bueno, espero que ya estén muy listos. No se olviden de seguir compartiendo esta publicación en sus perfiles. Recuerden utilizar los hashtags Día Mundial de la Ballena y hashtag por un brillante planeta azul, ¿ok? Si todavía no nos siguen nuevamente, pues póngale like a la página de Delfinus también para que muchas otras personas nos sigan igual que ustedes. Excelente, chicos. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, vamos a platicar un poco sobre las ballenas, porque hoy estamos festejando su día. Es el Día Mundial de las Ballenas y nosotros decidimos festejarlo platicándoles a todos ustedes datos curiosos acerca de las ballenas, ¿de acuerdo? La primera que nos va a platicar sobre las ballenas va a ser la maestra en ciencias Teresa Dávalos. Tere, ¿estás lista? ¡Listísima! Dime de no, Tere. Dime. ¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de las Ballenas? Claro que sí, el día de hoy se celebra el Día Mundial de las Ballenas porque no sé si ustedes saben, pero antes las ballenas eran muy cazadas. Las ballenas las utilizábamos para muchas cosas, las cazábamos no solo por carne, sino también la grasita que tienen debajo de la piel. Esa grasita que van a ver ahorita en pantalla, esa grasita les ayuda a mantenerse calientes, pero nosotros los humanos esa grasa la podemos convertir en un aceite. Y con ese aceite hacíamos jabones, hacíamos velas, y ese aceite también nos servía para iluminar las calles, iluminar linternas, cuando no teníamos electricidad. Con eso iluminamos nuestras calles y nuestras casas con aceite de la ballena. Entonces la caza de ballena era muy común. ¿Qué pasó? Era demasiado común y nos las empezamos a acabar. Estuvieron a punto de extinguirse muchas especies. Todavía hay algunas que por lo mismo siguen en peligro de extinción, y Mitzi también les va a platicar un poquito de eso. Entonces hay una comisión que se llama Comisión Ballenera Internacional, que se encargaba de ver cómo estaban las ballenas, si las podíamos seguir cazando o no. Y fue en febrero de 1986 que dijeron, ¿sabes qué? Ya no, prohibido cazar ballenas de ahora en adelante, a menos de que seas algún grupo pequeño que de verdad lo necesita para sobrevivir, pero como países ya no podemos cazar ballenas porque casi nos las acabamos. Entonces hoy se conmemora ese día en el que se prohibió la caza de ballenas y empezamos a ver cómo se empezaron a recuperar sus poblaciones. Perfecto, Tere. Bueno, a ver, ya Tere nos dijo por qué se celebra el Día de la Ballena, pero hay algo súper importante que necesitamos saber. ¿Quiénes son las ballenas? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es observar, bueno, vamos a poner un videito por aquí. Nosotros tenemos una serie de cápsulas educativas que intentamos publicar los miércoles cada 15 días en nuestra serie Miércoles de Mamíferos Marinos. Entonces ahora vamos a ver justamente una de esas cápsulas. Si quieren ver algunas otras o la quieren volver a ver, están disponibles en nuestras redes sociales como YouTube, Facebook, algunas están en Instagram también, entonces pueden observarlas ahí, todo el resto de las cápsulas. Pero el día de hoy, como es el Día de la Ballena, vamos a darle importancia justamente a el videíto que habla sobre las ballenas, ¿ok? ¿Sabías que las ballenas no tienen dientes? ¿Has oído hablar de las barbas de ballena? Yo soy Mitzi de Delfinus y hoy en nuestro miércoles de mamíferos marinos hablaremos de estas y otras características de los misticetos. Ok, de las ballenas. Hasta hoy
hemos hablado sobre los diferentes animales que pertenecen al grupo de los mamíferos marinos. Úrsidos, mustélidos, pinípedos, sirénidos y cetáceos. Y dejamos a los cetáceos al final. Y no fue solo porque amemos a los cetáceos. En realidad, es porque hay muchísimo más que decir sobre ellos. De hecho, los cetáceos son el grupo más diverso dentro de los mamíferos marinos. Hasta hoy, cuentan con 89 especies descritas, clasificadas en dos grandes grupos: los misticetos y los odontocetos. Comencemos hablando de los misticetos. En este grupo encontramos a los mamíferos marinos más grandes del mundo. Y aunque el origen de su nombre aún está en debate, básicamente es la forma moderna de la palabra mystacoceti. Esta palabra viene del griego mystax, que significa bigote, y ketos, que significa ballena, o sea, ballenas con bigote. Aunque en realidad son barbas. Así es, escucharon bien. Una de las adaptaciones que presenta este grupo es la ausencia de dientes y a cambio de eso tienen barbas. Pero no son barbas como las que se están imaginando. Estas barbas son placas planas alineadas una detrás de otra a cada lado de las encías de la mandíbula superior. Estas barbas están hechas de queratina, que es lo mismo de lo que están hechas nuestras uñas. Las ballenas usan estas barbas como un filtro gigante para retener a sus presas mientras expulsan el agua con sus lenguas. Ay no, es muy difícil si no eres una ballena. Para que puedan tragar su comida y no ahogarse en el intento. Y no, definitivamente no expulsan el agua por su espiráculo. Aclaremos este punto. Primero que nada, recuerden que estamos hablando de mamíferos marinos, así que ellos respiran aire y suben a la superficie para respirar por sus espiráculos, que son los orificios que tienen arriba de sus cabezas. A diferencia de sus primos los odontocetos, las ballenas tienen dos espiráculos. Ahora bien, todos los mamíferos al exhalar en la respiración liberamos vapor de agua. Pueden probar. Pero las ballenas son tan grandes. Imaginen, el animal más grande que ha existido y existirá en la Tierra es una ballena. Bueno, son tan grandes que liberan suficiente vapor de agua para que nosotros veamos algo como esto. Pero no, definitivamente no es un chorro de agua. Otra diferencia entre los misticetos y los odontocetos es el uso de la ecolocalización. En palabras simples, es usar sonidos para encontrar objetos. Para esto, los odontocetos tienen un órgano especial en su cabeza llamado melón, que los misticetos no tienen. Sin embargo, los misticetos sí usan el sonido para comunicarse entre ellos. Incluso pueden escucharse a cientos de kilómetros de distancia. O sea que en realidad sí tienen un idioma diferente. O sea que sí, ellos en realidad sí hablan cetáceo. Muy bien. Actualmente se conocen 14 especies de misticetos dentro de 5 familias. Cada una presenta diferentes adaptaciones de acuerdo a la manera en la que se alimenta. Primero tenemos al grupo de las filtradoras activas o tragadoras. Estas ballenas son capaces de expandir su boca para capturar grandes volúmenes de agua que después se expulsarán para que sus presas se queden atrapadas en sus barbas y puedan tragarlas. Aquí encontramos, entre otras, a la ballena azul y a la jorobada. El segundo grupo es el de las ballenas
filtradoras pasivas o peinadoras. Estas ballenas nadan cerca de la superficie continuamente, abriendo su boca entre las agregaciones de krill para filtrar poco a poco a sus presas. Aquí encontramos a todas las que se conocen como ballenas francas. Y finalmente tenemos a las dragadoras o succionadoras. Estas ballenas nadan hacia el fondo y abren su boca para ir succionando las presas desde el fondo. Aquí encontramos básicamente a la ballena gris. Como pueden ver, hay mucho por conocer acerca de los misticetos, pero vamos a guardar algo más para otro momento. No se olviden de comentar, compartir y reaccionar a este video. Yo soy Mitzi, síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente miércoles de mamíferos marinos. Bye bye. Perfecto, muy bien, pues ahora ya sabemos un poco más acerca de las ballenas, quiénes son las ballenas, cuáles son algunas características. Para los que se acaban de conectar, les platico lo siguiente. Es importantísimo que nos sigan en nuestras redes, ¿sí? Si todavía no le dan like a la página de Delfinus, este es el momento para hacerlo. Compartan esta publicación para que más personas nos puedan ver también. Si ya hay más personas que tienen dudas sobre las ballenas, pues que nos puedan ver. Compártanla utilizando el hashtag Día Mundial de la Ballena y el hashtag Por un Brillante Planeta Azul, ¿ok? Muy bien, pues ahora le vamos a dar paso a mi compañera Maricruz. Maricruz, recuerden que ella es la especialista que nos acompaña el día de hoy. Ella es parte de nuestro equipo de especialistas en cuidado animal y ella nos va a hablar justamente de las diferentes especies de ballenas que existen en México, porque ya vimos que hay 14 especies en el mundo, pero en México existen solamente unas cuantas y Maricruz es la persona que nos va a decir cuáles son esas especies, ¿ok? Muy bien, Mari, pues ahora sí es tu turno. Muchas gracias, Betsy. Pues sí, qué interesantes datos nos acabas de compartir. Y como bien lo dices, en el mundo hay 14 especies diferentes de ballenas, ¿ok? Pero solamente 8, nada más, o sea, mucho más de la mitad, nada más, de las 14, están o pasan cerca de México, ¿ok? De todo el litoral mexicano. Entonces, es súper importante este tránsito porque las ballenas van desde Canadá, migran hasta la parte de Centroamérica aproximadamente, ¿ok? Y bueno, de estas 8 especies que tenemos, o bueno, que pasan cerca de las playas mexicanas, está la ballena gris, ¿ok? Les voy a compartir igual unos pequeños datos de longitud. La ballena gris tiene aproximadamente, por ahí está, muy bien. La ballena gris tiene aproximadamente entre 9 y 15 metros, ¿ok? También está la ballena jorobada, que por ahí la vas a tener, exacto, muy bien. Ella mide entre 13 y 16 metros, ¿ok? La ballena franca del Pacífico Norte, que mide entre 13 y 15 metros, ¿ok? La ballena mink, que mide entre 6 y 7 metros. La ballena sei, que mide entre 18 y 20 metros. La ballena pride, que mide entre 12 y 14 metros, ¿ok? La ballena de aleta, que mide entre 18 y 20 metros. Y por supuesto que no podíamos dejar pasar al gigante de los mares, ¿ok? Que es la ballena azul, ¿sí? La ballena azul mide aproximadamente nada más y nada menos que alrededor de 30 metros de largo, ¿ok? Y pesa alrededor de 190 toneladas. 190 toneladas es muchísimo, es aproximadamente 35 elefantes, ¿ok? Entonces, todas esas especies, como les decía, migran y pasan cerca del litoral mexicano, exacto, en esta área, cerca de las Bajas Californias, de Baja California Norte y Baja California Sur, donde está el Océano Pacífico, ¿ok? El Golfo de California.
Normalmente es súper importante esta parte porque es la parte que ellos utilizan para su reproducción, ¿ok? Entonces, en esta parte hay muchos avistamientos de las ballenas durante ciertas épocas y periodos del año, ¿ok? Muy bien. De estas 8 especies que tenemos, que pasan por el litoral mexicano, ¿ok? 7 de ellas sabemos que están bajo cierta protección especial y una de ellas está en peligro de extinción, pero más al ratito nos van a hablar de estas protecciones especiales que tienen estas especies, ¿ok? Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Mari. Pues ahora ya conocimos a las diferentes especies, las 8 especies específicamente, que habitan en aguas mexicanas. Principalmente se ven, como ya les dijo Mari, en el norte, muy cerca de la península de Baja California, en el Océano Pacífico, aunque se llegan a ver también en las costas de Oaxaca, de Guerrero, de Jalisco, por las migraciones que tienen desde el norte hasta Sudamérica, ¿ok? Algunas vienen de Sudamérica hacia arriba y otras vienen de Norteamérica hacia abajo y a su vez regresan en ese sentido después cuando van a sus sitios de alimentación o de crianza. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Pues ahora que ya sabemos todo esto sobre las ballenas, nos empezamos a meter cada vez más y más y más en este rubro, en estas especies. Ahora es turno de Yasmín. Yasmín nos va a platicar porque, o sea, ya dijimos que tienen barbas, ya dijimos que se alimentan utilizando sus barbas, pero entonces Yasmín nos va a platicar justamente de cómo se alimentan las ballenas, porque hay diferentes formas en las que las ballenas se alimentan. Antes de que Yasmín nos cuente de la forma de alimentarse de las ballenas, les voy a pedir nuevamente que nos den like a la página de Delfinus si aún no lo han hecho, que compartan esta publicación utilizando los hashtags Día Mundial de la Ballena, y por un brillante planeta azul, ¿ok? No se olviden de dejarnos sus preguntas. Si alguien tiene preguntas por ahí, ya creo que ya nos empiezan a llegar preguntitas, pero si tienen preguntas, déjenlas aquí en los comentarios y más adelante al final vamos a ir resolviendo justamente todas esas dudas, ¿ok? Ahora sí, Jazz, ¿estás lista? Necesito que nos platiques sobre las técnicas de alimentación de las ballenas. Así es, Mitzi, pues muchísimas gracias por la palabra. Yo les voy a explicar cuáles son los tipos de alimentación que las ballenas llevan a cabo para poder alimentarse, ¿de acuerdo? Muy bien, dentro de esas 8 especies que encontramos en las aguas mexicanas, se dividen en 4 familias. Yo les voy a hablar un poquito acerca de los tipos de alimentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues les voy a hablar acerca de las ballenas tragadoras. También se les conoce como rorcuales. Se les caracteriza porque la parte inferior de su boca tienen pliegues rugosos. Esas son las ballenas rorcuales. Incluyen a la familia Balaenopteridae, que incluyen a la familia azul, a la ballena de aleta, a la ballena jorobada, a la ballena mink, a la ballena sei y a la ballena bright. ¿De acuerdo? Este tipo de alimentación es muy peculiar, solamente entre estas especies de ballena. Ellos pueden identificar las grandes masas de alimento que ubican enfrente de ellos y una vez que las ubican, nadan lentamente y poco a poco hacia ellas con la boca cerrada. Una vez que llegan a su objetivo, es decir, a sus presas, abren la boca lentamente, dejan pasar el agua y la acumulación del krill. El krill, como se ve ahí abajo de la ballena, son aquellos crustáceos pequeñitos que se parecen muchísimo a los camarones, pero en diminuto, y también pueden en ese momento aprovechar para comer cardúmenes de peces. Entonces, imagínense la gran cantidad de agua que pasa a través de su boca, ¿de acuerdo? Pero con estas barbas que tienen estas ballenas, filtran su alimento. Es como si nosotros echáramos arroz en una jarra de agua y utilizamos un filtro, en este caso un colador de la cocina de mamá, lo echamos a través del filtro y solamente van a quedar los pedacitos de arroz. Eso se llama filtrar. Entonces se filtran el krill, su alimento, después cierran su boca conforme van avanzando, aprovechan con su lengua a atrapar todo el agua, expulsan el agua y en ese momento
tragan su alimento. Así es la forma en cómo ellos obtienen, la forma de cómo obtener su energía. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Otra segunda técnica la llevan a cabo las ballenas grises. ¿De acuerdo? Las ballenas grises se les llama también dragadoras porque es muy similar a la forma en que funciona una aspiradora. Entonces, ellos bajan hacia el fango, hacia la arena, excavan y atrapan a sus presas. Ellos normalmente dentro de su dieta aprovechan a los anfípodos, que son pequeñas pulguitas de agua muy, muy chiquititas, muy diminutas, a los isópodos, que son como unas cochinillas de tierra, pero que viven en el mar, y a otros pequeños crustáceos chiquitos como langostillas rojas. Eso es lo que ellos encuentran en el mar y lo van dragando, lo van filtrando gracias a esas barbas largas que tienen para poder obtener su alimento. La que sigue, por favor. Y la tercera forma de cómo obtienen su alimento son las ballenas peinadoras, los balénidos. Uno de ejemplo de ellos son las ballenas francas del Pacífico Norte. Observen en la parte de abajo cómo sus barbas son muy largas, llegan a medir hasta 4 metros, ¿de acuerdo? Ellos al ubicar su objetivo, ubicar su alimento enfrente de ellos, como el krill o cardúmenes de peces, lo mismo, abren su boca o incluso en la superficie, dejan pasar su alimento, se filtra a través de sus barbas, expulsan el agua y lo van comiendo. ¿De acuerdo? Recordemos que las ballenas no sacan los chorros de agua a través de su respiráculo. Lo sacan a través. Esas son las 3 formas en que podemos encontrar cómo las ballenas pueden obtener su alimento en la naturaleza. ¿Les pareció interesante? ¿Sí? Pues muy bien. Ahora, ¿qué les parece si conocemos el estatus de conservación de las ballenas que habitan en el territorio mexicano? Perfectísimo, Jazz, muchas gracias. Pues bueno, chicos, como ya les dijeron Maricruz y Jazz, pues tenemos diferentes tipos de ballenas que habitan aquí en las aguas mexicanas. Tere nos habló al principio de la razón por la cual el día de hoy se festeja el Día Internacional de las Ballenas y nos decía que esto se debe justamente a que en el pasado las ballenas eran muy cazadas. Entonces, de hecho, las utilizaban mucho para obtener cera y poder hacer velas y poder tener luz. Entonces, las cazaron tanto que se fueron acabando. Algunas de ellas hasta el día de hoy están en peligro. Ahora vamos justamente a conocer cuáles de nuestras ballenas, de las ballenas que podemos decir que son mexicanas, que habitan en México, que las podemos ver aquí, cuáles de ellas están en peligro, ¿ok? Vamos a comenzar diciendo que en México, hay 2 tipos de protección, una que es internacional y otra que es por las normas mexicanas, ¿de acuerdo? En México, todas las ballenas por las normas mexicanas, todas excepto una, de hecho todos los mamíferos marinos en México están sujetos a algo que se llama protección especial. Esto quiere decir que ninguno de los mamíferos marinos, y en este caso de las ballenas, pueden ser cazados o utilizados para algún tipo de consumo, ni puede utilizarse ninguno de sus productos, ni se pueden mandar a ningún lado, ni nada de eso, ¿ok? Entonces están sujetos a esto que se le llama protección especial. Todas las ballenas, o sea, las 8 que nos mencionó Maricruz, las 8 están sujetas a protección especial. Pero no solamente es eso, ahora vamos a ver un poquito más a detalle de qué se trata cada una de las protecciones internacionales principalmente de las ballenas, de las 8 ballenas que tenemos en México, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a volver a mencionar de una por una las ballenas que tenemos en México. ¿Cuáles son estas ballenas que tenemos en México? Pues ahí les va. Vamos a comenzar con esta ballena. Esta ballena es la ballena franca del Pacífico Norte. Su nombre científico, porque le pueden llamar de diferentes formas en cada región del mundo, pero su nombre científico es Eubalaena japonica.
esta ballena es la única de las 8 ballenas que viven en México que está amenazada, muy amenazada, está en peligro de extinción prácticamente. Entonces, esta ballena, además de tener la protección especial que ya tiene en México, tiene una protección extra justamente porque se encuentra en peligro de extinción. Entonces, es una de las ballenas que más se cazó en la antigüedad, era muy abundante, pero por lo mismo, porque se encontraba tanto, la cazaron mucho. Entonces, estas 2 letras, EN, y esta palabra que utiliza la Lista Roja Internacional de las Especies en Peligro, estas siglas son justamente las que nos dicen que esta ballena está en peligro, ¿de acuerdo? Entonces, hay que cuidarla muchísimo. Muy bien, ahora, la ballena gris. La ballena gris, déjenme les digo que un dato curioso es que esta ballena es total y absolutamente mexicana. Nace en aguas mexicanas, las ballenas migran hasta las aguas mexicanas para poder dar a luz a sus bebés. Entonces todas las ballenas grises del mundo nacen en aguas mexicanas, ¿ok? Entonces, esta ballena actualmente sí está, en México está bajo protección especial, pero en el mundo el conocimiento de su estatus, de su población, de cuántas ballenas hay, es todavía bajo. No se considera que esté en peligro. De hecho, aunque sí estuvo amenazada mucho tiempo, se ha mejorado muchísimo el número de su población, porque hace muchos años en México, como les decía que aquí es en donde se reproduce, entonces aquí en México hicieron un área natural protegida en el lugar en donde ella se reproduce, ¿ok? Entonces esa área natural protegida hizo que su población aumentara, porque ya no se podía cazar ahí ni nada, ya era muy difícil, ya no podían entrar los pescadores, entonces ya empezó a tener menos peligro, se empezó a cuidar más la región. Y entonces la ballena comenzó a aumentar sus poblaciones, así que actualmente no se considera en un peligro mayor, ¿de acuerdo? Esta es la ballena gris, su nombre científico es Scriptus robustus, ¿ok? Vamos ahora con el roncual de mink o el roncual menor. Este es de la familia de la ballena azul, entonces es como una ballena azul, pero chiquito, ¿ok? Esta ballena tampoco tiene un estatus de protección alto, aunque en México está bajo protección especial. Ha sido muy poco conocida el estatus de su población, así que no la podemos considerar en un peligro grande, ¿de acuerdo? Su nombre científico es Balaenoptera acustotrata. Muy bien, ahí. Ahora, otra de las primas de la ballena azul, el rorcual de Say, es un poco más grande que la ballena mink. Aquí de hecho la pueden ver con su bebé. Aquí está su bebé, ¿ok? Esta ballena sí está amenazada en el mundo, aunque en México solamente se considera bajo protección especial, pero en el mundo también está amenazada. Entonces en muchos lugares del mundo está sujeta a protección específica para evitar que su población disminuya. Aunque sus poblaciones ya se han mejorado mucho, aún sigue bajo protección o amenazada como tal o en peligro de extinción, para que sigan ese estatus, para que se pueda seguir conservando y mejore mucho más la población, o sea, que tengamos muchos más individuos, ¿ok? Muy bien, pasamos con el rorcual tropical o la ballena de Bright. También es parte de la familia de la ballena azul. Esta es un poquito más pequeñita, más pequeñita que la anterior. Esta ballena tampoco tiene un estatus de amenaza fuerte, también está como poco conocida el estatus de su población. Sin embargo, se tienen avistamientos comunes, así que se cree, justamente por eso, que su población es bastante estable, ¿de acuerdo? En México, igual que todas las otras, está bajo protección especial, ¿ok? Muy bien, llegamos al gigante de los mares, muchachos, la ballena azul, Balaenoptera musculus. La ballena azul es el mamífero más grande del mundo. No hay otro mamífero no hay otro animal tan grande como la ballena azul, muchachos. Es el más grande del mundo, así, el más grandísimo. Ya Maricruz les decía que mide muchísimo, más o menos 34 metros, que equivale a 3 autobuses escolares. O sea, 3 autobuses grandotes, de esos que son para 40 personas. A 3, imagínense, son enormes, enormes.
Entonces, esta ballena está amenazada. Aquí la ven, tarda muchísimo en reproducirse, más o menos como 4 años en reproducirse entre una cría y la otra. Entonces, como tarda tanto porque cuida tanto a sus bebés, pues por eso es que su población en algún punto descendió muchísimo, ¿ok? Eso sin contar que de lo que se alimentan también ha descendido por la pesca, por el cambio del clima, por el cambio en las corrientes. Entonces, por eso es que está amenazada, ¿de acuerdo? Si imagínense si perdemos al animal más grande del mundo, qué mal nos vamos a sentir. Muy bien, el rorcual común o la ballena de aleta se parece mucho a la ballena azul, solamente que su aleta tiene una aleta dorsal un poquito más grande y es más pequeña de tamaño, ¿ok? Esta está como vulnerable. ¿Por qué? Porque sus poblaciones sí han descendido bastante y no han aumentado lo suficiente para que se considere poco amenazada, ni tampoco han descendido lo necesario para que se considere como en peligro, ¿ok? Como les decía, y es importante recordar, todas las ballenas, todos los mamíferos marinos en México están sujetos bajo protección especial, ¿ok? No se puede comercializar con ellos, no se pueden cazar, no se pueden utilizar para absolutamente nada. Está prohibidísimo sacarlos del agua, ¿de acuerdo? Muy bien, una de mis favoritas, la ballena jorobada. La ballena jorobada no, ya actualmente no está amenazada, está como poco conocida. Esta ballena ha aumentado mucho sus poblaciones y un dato curioso de esta ballena, muchachos, es que es la única ballena que vocaliza, la ballena que canta. Esta es justamente la ballena que canta. El cetáceo lo hablamos gracias a esta ballena, ¿ok? Esta es la ballena que habla cetáceo, que nos enseñó a todos a hablar cetáceo, así como Dory, ¿ok? Entonces, ella tiene unos cantos hermosos, se escuchan a muchísima distancia. De hecho, han servido esos cantos justamente para que los científicos las puedan identificar, ¿ok? Meten un aparatito que les ayuda a escuchar los cantos y que puedan reconocer a las distintas ballenas o a las distintas agregaciones de ballenas cuando viajan en grupos en diferentes partes del mar, ¿ok? Muy bien, esta igual es poco conocida su población, pero ha aumentado con el paso del tiempo. Y en México, igualito que todas las demás, está bajo protección especial. Muy bien. Pues con eso terminamos la parte que a nosotros nos toca. Y ahora sí, vamos a estar muy felices de contestar sus preguntas. Por ahí ya teníamos algunas que estuvimos posteando una dinámica a lo largo de la semana y entonces ya teníamos algunas preguntitas por ahí guardadas. Entonces, ¿ya quieres ayudarnos con esta parte? Claro que sí, Mitzi. Bueno, en este momento Teres nos va a hacer el favor de dejarnos ver el Padlet, este muro que es fabuloso porque en el que podemos observar y escuchar las preguntas de nuestros participantes. ¿Qué les parece si escuchamos la primera pregunta? A ver, es de José Enrique y vive en Cancún, Quintana Roo. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, mi nombre es José Enrique, tengo 10 años, vivo en Cancún y mi pregunta es, ¿cómo las ballenas ven el plancton y cómo les llena? Está genial su pregunta, la verdad. ¿Okay? Imagínense que las ballenas son el animal más grande y se alimentan de los animalitos más pequeños que existen en el océano. Entonces, está genial. Jazz, ¿nos quieres ayudar con la forma en la que las ballenas encuentran su alimento, el plancton específicamente? Claro. Muy bien, recordemos que el plancton está integrado con zooplancton, que son animales diminutos, y fitoplancton. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento en que las ballenas van nadando en la columna de agua, bueno, pues a lo lejos pueden observar esa gran masa de concentración de alimento. En este caso, si es de krill, el krill se puede ver de un color rojito, intenso, en las aguas mexicanas. Entonces, así es como ellos pueden ubicar esa masa de agua a lo lejos y poco a poco se van acercando para poder abrir su boca y comerlo. ¿De acuerdo? Pero básicamente ellos se alimentan de zooplancton. En este caso, animales diminutos, chiquititos, que incluso
en algunas ocasiones debemos de ver con microscopio y en concentraciones masivas pues es más fácil de ver. Muchísimas gracias. ¿Les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Vamos con otra pregunta. A ver, vamos a escuchar. Y la segunda pregunta va a ser de Ellen Saura, de Cancún, Quintana Roo. Hola, soy Ellen, tengo 10 años y soy de Cancún. Me gustaría saber cuántos años llega a vivir una ballena. Excelente la pregunta de Ellen. Mari, ¿tienes respuesta para esa pregunta? Bueno, a ver, yo les voy a ayudar con esa pregunta entonces. Dependiendo de la ballena, porque pues cada ballena es distinta, entonces dependiendo de la ballena pueden variar mucho las edades. Estos animalitos, por ser tan grandes, suelen ser animales que viven mucho, siempre que no se les case y que no tengan falta de alimento o que no se lleguen a enfermar por comer plástico y esas cosas. Las ballenas pueden vivir muchísimo tiempo. El rango de vida de las ballenas, de diferentes especies obviamente, va de más o menos los 40 años hasta los 100 años las ballenas más grandes. O sea que la ballena azul puede llegar a vivir 100 años sin problemas si tiene suficiente alimento, si nadie la caza, si nadie ensucia el mar y todas esas cosas. Entonces esas ballenas que son tan grandes pueden vivir muchísimo tiempo. El promedio está entre los 60 y los 80 años, entonces pues sí, viven muchísimo tiempo. Así es, Mitzi, entonces son muy longevas, ¿no? Así es, esa es la palabra que se utiliza para decir que una especie vive muchos años. Muchísimas gracias, Mitzi. Vamos con otra pregunta. ¿Les parece a nuestros participantes que nos están escuchando del otro lado? ¿Qué les parece si vamos con Derek Borges de Cancún? Hola, soy Derek, tengo 11 años, vivo en Cancún y me gustaría saber por qué migran las ballenas. ¿Por qué migran las ballenas? Mari, ¿nos ayudas a contestar por qué migran las ballenas? Sí, claro, gracias, Mitzi. Qué interesante pregunta. Bueno, la migración depende mucho de los hábitos que tengan las especies, sobre todo de los hábitos alimenticios y los de reproducción. Normalmente las ballenas, como muchos animales en el mundo, migran buscando aguas más cálidas, ¿ok? Y alimento. Entonces, conforme va haciendo más frío en algunos lugares, el alimento va escaseando, entonces ellas van migrando buscando ese alimento. Y también en el área de reproducción, porque buscan aguas más cálidas también, o donde haya más abundancia de alimento, o que sean lugares mucho más protegidos, o ellas se sientan más protegidas para poder reproducirse o tener a sus crías. Entonces, por esa razón es que buscan, que migran y buscan esos lugares. Tenemos a la ballena gris, que como decía hace un rato Mitzi, esta ballena es mexicana, nace aquí, pero después migra hacia arriba, ¿ok? Migra muy arriba hasta el mar de Bering, por ahí, y después regresa. También tenemos a la ballena azul, ¿ok? A la ballena jorobada también, que ella migra a todo lo largo de la costa, ¿ok? De ida y de vuelta, buscando su alimento y esa calidez de agua también. Entonces, esa es la razón por la cual las ballenas migran. Gracias. Gracias, Mari. Y nada más para complementar, pueden hacerlo de forma individual o de forma masiva con organismos de su misma especie. Perfecto. Muy bien. Continuamos con otra pregunta. Qué interesantes preguntas de los chicos, ¿eh? A ver, vamos a ver a Marley Borges de Cancún. Hola, soy Marley, tengo 8 años y soy de Cancún. Me gustaría saber cómo se le hizo un bebé de ballena.
Ella más bien se refiere, yo creo que cómo se le dice a un bebé ballena, ¿no? ¿Cómo se le llama? Claro. Bueno, pues fíjate bien, Marley, un bebé de ballena se le llama vallenato, así se le llama, ¿ok? Entonces, la próxima vez que te quieras referir a un bebé de ballena, le dices vallenato. Ese es un vallenato, o su vallenato, dices, ¿ok? Perfecto, vamos con otra pregunta. Ahora los chicos estuvieron muy participativos, ¿eh? Sí, qué bueno. Hola, soy Jime. Tengo 10 años, vivo en Cancún. Mi duda es, ¿qué tan grande es el corazón de las ballenas? ¿Ya quieres ayudarnos a contestar esa pregunta? ¿Qué tan grande es el corazón de las ballenas? Claro que sí, Mitzi. Pues imagínate, Jime, que nosotros los humanos tenemos un corazón y en promedio nuestro corazón de nosotros los humanos es del tamaño de nuestro puño. Entonces, imagínate de este animal tan inmenso como es la ballena azul, ¿de qué tamaño será su corazón? Bueno, pues su corazón es el más grande, evidentemente, y ¿sabes? Llega a ser tan grande como un auto chiquito, de un auto chiquitito, un auto compacto como un Volkswagen. ¿Lo conoces? Pues así de grande puede ser. Imagínense. Gracias, Jime. Una pregunta más. Están súper interesantes sus preguntas. De hecho, qué bueno que nos mandaron tantas preguntas. Nos da muchísimo gusto. Eso quiere decir que les interesa mucho aprender sobre las ballenas. ¿A quién escuchamos? Zoe. Hola, mi nombre es Zoe, tengo 10 años y mi duda es, ¿por qué le dicen ballena al tiburón ballena si es un pez? Maricruz, ¿quieres contestar esa pregunta? Hola. Bueno, realmente el término ballena se ha adoptado para los animales marinos grandes en general. Sin embargo, las ballenas reales son todas aquellas especies que tienen barbas, como nos mencionaba hace un rato Mitzi, ¿no? Entonces, como nombre común, se le puede llamar o se le llama de una forma errónea a todos los animales marinos grandes, no importa si son parte de peces o de los mamíferos marinos. Y realmente las ballenas son las que tienen las barbas, estos filamentos con los que ellos se ayudan para la alimentación. Así es. Voy a complementar un poquito lo que les acaba de explicar Mari. Nada más es, hace muchos años, todos los animales que eran muy grandes les decían o les nombraron justamente ballenas. Con el paso del tiempo, el término ballena se quedó solamente para los que tienen algunas características, como esta parte de las barbas, que respiran por pulmones, que tienen los espiráculos, ¿ok? Pero al tiburón ballena en específico se le sigue llamando tiburón ballena porque es muy grande, pues es el pez más grande del océano. Pero además se alimenta de la misma forma en la que se alimentan la mayoría de las ballenas, que es por filtración. Ellos filtran el agua y comen la parte más pequeñita, los animalitos más pequeñitos del agua. Entonces, por eso, con el paso del tiempo, se les quedó ese término como para representarlos, ¿ok? Tiburón ballena. Sin embargo, ya como dijo Zoe, pues sí, o sea, los tiburones ballena son un pez. Entonces, son muy distintos a las ballenas, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien, vamos con otra pregunta. Hola, soy Arturo, tengo 12 años, soy de Cancún y me gustaría saber cuántos kilómetros se recorre la ballena gris en un año. Jazz, ¿nos ayudas con esa pregunta? Claro que sí. Pues imagínate que esta especie de ballena llega a avanzar de 8,000 a 10,000 kilómetros al año. Esto es algo fabuloso porque es una especie que, como acaban de mencionar, migra mucho. Entonces migra y nada desde las costas de Alaska, imagínense,
hasta, pues ahora sí que las costas de la península de Baja California, ¿no? Entonces, son largas migraciones. Entonces, sube, baja y vuelve a subir, ¿no? Entonces, la cantidad de kilómetros que acumula durante todo un año. Es una migración impresionante y de las más fabulosas en el mundo. Imagínense que recorre 3 países diferentes para llegar hasta el lugar donde se van a reproducir o donde van a tener a sus bebés o para alimentarse, donde hay más alimento. Entonces es mucho la distancia que ellas recorren, ¿ok? Vamos con otra pregunta. Hola, mi nombre es Iker y tengo 9 años y vivo en Cancún. Me gustaría saber cuánto comen las ballenas al día. Ok. ¡Ay, qué interesante! Imagínense, ellas tienen que comer muchísimo. Más o menos comen dividen su peso en 3 y una de esas partes es lo que ellos comen. O sea, es muchísimo. Estábamos hablando de un elefante, de una cantidad parecida a un elefante de pescado, ¿sí? El número específico son 3.5 toneladas aproximadamente, de 3.5 a 4 toneladas. Pero si no tienen idea de cuánto es una tonelada, pues imagínense un elefante de pescado. Entonces, eso es más o menos lo que come una ballena. Un elefante, muchísimo. Otra pregunta. Hola, mi nombre es Maffer y tengo 11 años, vivo en Cancún y quería saber si las ballenas tienen lengua y si tienen cuánto pesan. Perfecto. Mari, ¿nos quieres ayudar a contestar al menos la primera parte de la pregunta? Justo eso te iba a decir. Las ballenas tienen lengua y justo hace un ratito explicaba Mitzi que son con las que se ayudan precisamente a ingerir su alimento una vez que ya lo obtienen, ¿no? Y el largo, eso sí, me vas a ayudar, Mitzi, como siempre, a complementar la pregunta, por favor. Es depende, de igual que de cuánto viven y qué tan grandes son y todo eso va a depender de cada ballena. Pero más o menos, como igual que su corazón, como un coche pequeño, son bastante grandes sus lenguas. Imagínense que tienen que caber un elefante en su boca, imagínense. Entonces su lengua tiene más o menos ese largo. ¿Ya quieres complementar? Pues sí, más o menos eso que pesa aproximadamente 4,000 kilos, lo que equivale al peso de un elefante adulto. Entonces, imagínense qué tan grande es eso, ¿no? Considerando el gran tamaño de una ballena, ¿no? Y que es de las ballenas más grandes del mundo. Entonces, imagínense, la más grande del mundo. Imagínense proporcional a su gran tamaño, pues el gran peso de su lengua. Un taquito de lengua. No, gracias. Muy bien. Seguimos con las preguntas. También tenemos preguntas en el chat. Las voy a leer. A ver, vamos a ver los que nos están viendo a través de Facebook. Emiliano Canseco dice, ¿qué esfuerzos ha hecho el gobierno mexicano para proteger las zonas de alimentación de las ballenas? Pues hasta eso el gobierno mexicano tiene muy buenas medidas para proteger a sus mamíferos marinos. Tuvo una experiencia de que casi se le extinguen 2, que ahorita tiene uno muy cerca de la extinción, entonces ha puesto muchas medidas. Por ejemplo, la ballena gris, que es la que es meramente mexicana, hay una reserva de la biosfera, que es reserva de la biosfera del Vizcaíno, que es un patrimonio de la humanidad que está muy protegido, que es la zona de migración de las ballenas, ¿no? Entonces, las zonas de migración de las ballenas, el gobierno mexicano sí los tiene protegidos y tiene muchas normas que controlan
por ejemplo, tours que para ver la ballena jorobada están muy controlados, entonces sí están muy protegidos. Ahorita el problema que tienen las ballenas no es tanto que sus áreas estén afectadas, sino son cosas como durante la migración, que pasan por lugares donde hay tráfico con barcos y chocan, o que pasan por lugares donde hay pesca y se quedan atorados, o que con el cambio climático toda su comida que viene del Ártico pues ya se le está moviendo, se está desapareciendo, entonces no tiene suficiente comida. Entonces el gobierno mexicano sí tiene protegidas sus áreas, pero esa no es la mayor amenaza que tienen ahorita las ballenas. Perfectísimo, Tere. ¿Ya nos ayudas con otra pregunta? Claro que sí. Dice Juan Jiménez, ¿por qué frecuentemente las ballenas utilizan el Océano Pacífico para migrar? Ok, voy a contestar yo. La razón es porque, como Tere mencionó hace un momento, hay lugares muy específicos en donde la comida de estos animalitos abunda. Regularmente es en aguas que están frescas, o sea, ni muy frías ni muy calientes. Y el océano del otro lado, del lado del Golfo de México, tiende a ser un poquito más calientito, un poquito más templado. Entonces no hay una abundancia tan grande de alimento. Eso no quiere decir que no haya ballenas del otro lado. También existe la presencia de esas ballenas. Sin embargo, son menos abundantes y menos frecuentes, o solamente encontramos especies en particular. Sin embargo, del lado del Océano Pacífico tiene todas las características el mar para que el alimento de estas ballenas pueda florecer. Entonces, por eso, bueno, así se le llama, no necesariamente que le salgan florecitas como a las plantas. Ese es el término cuando hay mucho de este plancton en el mar, ¿ok? Florece el plancton, hay mucho, abunda. Entonces, de ese lado tiene las características necesarias para que haya mucha más abundancia de comida. Y por lo mismo, ellas migran por ese lado y se quedan de ese lado para tener a sus bebés. Porque si ellas, las mamás ballena, tienen mucha comida, entonces pueden generar más leche. ¿Y qué comen los bebés cuando son chiquititos? Pues leche de mamá. Entonces, para ellas es importante que haya suficiente alimento para que ellas puedan generar la leche y darles de comer a sus bebés. Esa es la razón por la cual principalmente utilizan las aguas del Océano Pacífico para moverse. ¿Ok? ¿También te puedo complementar igual? Claro que sí. No, pues también la temperatura, precisamente para el Océano Pacífico, es muy diverso, muy rico en esta diversidad, ¿no? Y en esto también influye la temperatura del agua, que crea estas condiciones adecuadas para que tanto la comida de las ballenas esté, como para que las ballenas no tengan ni aguas muy calientes ni aguas muy frías, sino la temperatura exactamente adecuada para su reproducción y para su nutrición. Entonces, como bien decía Mitzi, no solamente se quedan en un solo lugar, sino migran todo alrededor del litoral mexicano, ¿no? Todo alrededor del litoral mexicano hasta Centroamérica, ¿ok? Y un poquito más abajo, y conforme va cambiando la temperatura, que a veces la temperatura no la tomamos en cuenta, pero es súper importante en la mayoría de las especies, ¿no? Entonces, conforme va cambiando la temperatura y la alimentación, es que regresan, o especies como las que ya hablamos, que se quedan específicamente en ciertas zonas del litoral mexicano para reproducción y alimentación. Listo, muchas gracias. Perfecto, Mari. ¿Ya nos ayudas con otra pregunta? Claro que sí. La siguiente, bueno, ya la contestamos. Joel Rodríguez Díaz, ¿hasta cuántos años duran las ballenas? Pero vamos a recordarle. Mari, ¿nos ayudas a recordarle cuántos años viven las ballenas? Pues son animales muy longevos, dependiendo de la especie, pueden vivir entre 60 y 100 años aproximadamente, más o menos. Esa en unas condiciones que sean generalmente viables para su bienestar, ¿no? Que estén bien, que no haya mucha contaminación, pueden llegar a vivir muchísimos años. Exactamente. Muchas gracias, Mari. ¿Continúa con la siguiente? Sí, por favor. Muy bien. Bianca Zip dice, ¿hay ballenas grises en el hemisferio sur? Sí, pero hasta cierto punto nada más. O sea, no hasta abajo, hasta la parte de la Patagonia chilena y argentina, no hay ballenas grises.
Llegan por ahí de Panamá, más o menos, una cosa así, no hay más abajo de eso, ¿sí? Regularmente las ballenas grises prefieren las aguas un poquito más al norte, entonces son un poco más boreales, se les llama, pertenecen más al hemisferio norte que al hemisferio sur, y solamente las encontramos en ese pedacito de Centroamérica, más o menos hasta Panamá, una cosa así. Ya más abajo, ya no hay. Muchas gracias, Mitzi. ¿Qué les parece si vamos con la última pregunta del día, de nuestra charla tan interesante del día de hoy? ¿Les parece? Venga. Y dice Fernando Rosíquez, ¿cómo se diferencian las ballenas hembras y las ballenas macho a simple vista? Mari, ¿quieres contestar esa pregunta? Yo les puedo decir, ¿puedo ayudarles? Venga ya. ¿Sí? Muy bien, pues a simple vista los investigadores que normalmente hacen sus expediciones, como es muy difícil bajar, bucear y observar sus aparatos reproductores, pues en este caso se diferencia gracias a su tamaño. Las más grandes, los organismos más grandes son las hembras y los organismos de la misma especie que son más pequeños, pues son los machos. Entonces, puedo atreverme a decir que en casi todas las especies de ballenas de misticetos, a simple vista los pueden diferenciar por su tamaño. Sí, en la mayoría es así. Ahora, si lo que quieres es ser mucho más específico, pues igual que otros mamíferos marinos como los delfines, se diferencian observando en la parte ventral, muy cerca del pedúnculo, donde empieza ya la parte de la aletita caudal, pues se pueden apreciar la parte genital externa. ¿Cuál va a ser la diferencia? Básicamente que vamos a ver dos costaditos en donde las hembras van a tener las glándulas mamarias y pues los machos no las van a presentar. Esa es básicamente la diferencia, son como las principales diferencias para saber si es una hembra o un macho. ¿Ok? Exactamente, o sea, si no somos expertos, como que a simple vista no va a haber una diferencia morfológica grande, como decía Jazz, o sea, el tamaño puede ser un factor que a lo mejor podamos ver, y como decía Mitzi, el área genital sería ya algo mucho más específico para conocer si es un macho o una hembra. A simple vista, está cañón. Perfecto. Ya no tenemos más preguntas. Tenemos espacio para una más, si es que hay más. Y bueno, yo quiero seguir porque esta plática se ha compartido en una plática súper interesante. Les voy a compartir una pregunta más de nuestro público. No vamos a irnos sin contestar todas las preguntas, ¿les parece? Sí, dice perfecto. Fue Rodríguez Díaz, ¿las ballenas son atraídas por la música? Más que atraídas por la música, lo que sucede es que hay algunas ballenas, como yo les decía hace un ratito, específicamente de la ballena jorobada, que tienen vocalizaciones tan elaboradas que ya se les llaman cantos, porque son unas vocalizaciones, y ustedes podrían escuchar perfectamente bien una grabación de vocalizaciones, y creo que algunos hasta nos relajaría, porque se escuchan muy bonito, son muy largas, se escuchan a mucha distancia. Entonces ellas utilizan mucho ese sonido. De hecho, bueno, en general los mamíferos marinos como odontocetos y misticetos utilizan mucho esta técnica con el sonido que viaja. La pueden utilizar tanto para guiarse como para comunicarse. Entonces hay algunas ballenas, les decía que específicamente la ballena jorobada lo hace, que utilizan estas técnicas, estos cantos, que en realidad se llaman vocalizaciones, para poder comunicarse entre ellos, para saber qué tan lejos están unos de las otras, incluso también para detectar algunas cosas como si fuera un radar, un sonar más bien, ¿ok? Entonces, más bien es eso, no hay nada científico que nos diga que las ballenas son atraídas por la música como tal, ¿ok? ¿Alguien quiere complementar? También, pues, recordemos que el sentido más desarrollado que tienen pues, los mamíferos marinos es el del oído. Entonces, pues, probablemente puedan escuchar vibraciones, como decía Mitzi, de otras ballenas o algunos otros sonidos desde muy, muy largas distancias. Y también recordemos que en general los mamíferos marinos son muy curiosos, entonces probablemente puedan acercarse a esos grandes o diferentes sonidos que ellos puedan escuchar, ¿no? A grandes distancias.
Perfecto, chicas. Bueno, pues ahora les voy a dar un momento antes de despedirnos completamente. Primero quiero agradecerles a cada una de ustedes por haber estado aquí con nosotros, por ayudarme a contestar las preguntas, por divertirse junto con nosotros. Y obviamente quiero también darle las gracias a los chicos que participaron, a todos los niños que nos mandaron sus preguntas, las personas que estuvieron interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. No se olviden, si compartieron o van a compartir esta transmisión, utilicen el hashtag por un brillante planeta azul, Día Mundial de la Ballena, ¿ok? Chicas, pues muchísimas gracias. Quiero que cada una de ustedes se despida de todos los chicos que estuvieron interactuando aquí con nosotros. Entonces voy a comenzar con Mari. Mari, muchas gracias por haberte dado un tiempo de tus actividades, que yo sé que son muchísimas, y estar aquí con nosotros para informar a los chicos y celebrar este Día de las Ballenas. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es muy importante tener estos datos, algunos curiosos, algunos muy científicos, no importa, lo importante es siempre conocer un poquito más, sobre todo de estos animales tan maravillosos que tenemos y que pasan aquí cerquita, ¿no? Y si tenemos la oportunidad de ir de repente a visitarlos por las Bajas Californias, pues estaría padrísimo. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron al pendiente de la transmisión en vivo. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias, chicas. Perfectísimo. Jazz. Gracias, Mitzi. Pues claro que sí, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo desde sus dispositivos móviles. Gracias por acompañarnos y aprender acerca de las ballenas. Por favor, no olviden a los papás o a las mamás, a sus sobrinos, ponerlos a que dibujen y que lo suban al link que tenemos pues verás aquí en nuestra página, o lo podemos poner en el chat de esta transmisión, para que suban sus dibujos acerca de las ballenas. Puede ser un dibujo desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo vamos a dejar de aquí a todo el día de mañana para que nos compartan su dibujo, ¿de acuerdo? Y pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y acompañarnos. Hasta la próxima. Perfecto, Jazz, muchas gracias. Y sí, tal como les dijo Jazz, para empezar, muchas gracias a los que ya mandaron su dibujo, ya participaron con nosotros. Vamos a estar compartiendo algo de sus imágenes a lo largo de este día, entre hoy y mañana, para que pues todo el mundo pueda ver sus aportaciones, ¿ok? Y pueden seguir compartiendo con nosotros. Muy bien, ahora Tere. ¿Dónde andas, Tere? No te pierdas, Tere. ¿Te fuiste, Tere? ¿Nos dejaste? ¿Nos abandonaste, Tere? Como estoy controlando todos los micrófonos, no encuentro bien. Yo quiero agradecer mucho a los chicos, a los papás, es hablar de ellos. Mientras más hablamos de ellos y de la importancia de su protección, es más fácil que la gente se preocupe por ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Excelente, Tere, pues muchas gracias. Pues sí, chicos, tal como ya les dijo Tere, aquí en Delfinos nosotros tenemos un lema que es que solamente se protege lo que se conoce, y entonces para conocerlo pues hay que platicar acerca de ello. Esto es muy importante para nosotros, que se conozca la diversidad de los mares, que sepan lo importante que es cada una de nuestras acciones, aunque nosotros lo hagamos aquí en la tierra, también tiene efecto sobre el mar. Entonces es muy, muy importante que nosotros aprendamos a cambiar nuestros hábitos para poder seguir protegiendo a las especies que están allá afuera. ¿Ok? Si alguien tiene alguna otra pregunta y quiere compartirla con nosotros, si todavía se quedaron por ahí con alguna, pueden postearla ahí en la transmisión. Si hay más preguntas, pues ahí vamos a estar contestándolas a través de texto, ¿de acuerdo? De hecho, por ahí veo una última de cuánto es la gestación promedio de las ballenas. Es aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años, dependiendo de la especie. Como ya les dije, todo esto va a depender de cada una de las especies en específico. Pero, por ejemplo, la ballena azul, que es tan grande, son 2 años. Son 24 meses completitos lo que tarda en gestar un bebé, un vallenato de un vallenato. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, chicos. A nombre de todos mis compañeros que trabajan con nosotros en Delfinos, que sin ninguno de ellos no sería posible todo esto, a nombre de nuestros socios, queremos agradecerles por acompañarnos,
por estar aquí con nosotros, por compartir la transmisión. No se olviden de utilizar los hashtags Día Mundial de la Ballena y Por un Brillante Planeta Azul, ¿ok? Yo soy Mitzi, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. ¡Cuídense! ¡Bye! Adiós. Bye bye.